hermanos, Señor, sea presencial, sea virtual. Tú me estás dando esta preciosa oportunidad de poder compartir con ellos este pan de vida que tú nos has traído, Señor, por medio de tu gracia y tu misericordia, esta revelación que procede desde los cielos. Gracias, Señor, por usarme como un instrumento, Señor, dejando de lado mis debilidades. Señor, tú me usas conforme a tu voluntad. Quiero agradecerte, darte la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por esto. Bendecirte, Padre. Oro, Señor, para que este momento sea único y pleno de tu Espíritu Santo. Que tú te puedas mover conforme sea tu voluntad, que no te sientas limitado, Padre del cielo. Clamo, Señor, para que tú impartas este pan de vida conforme sea tu diseño, y no los diseños de los hombres y las mujeres, sino el tuyo. Oro, Señor, para que cada uno de nosotros pueda tomar la porción indicada de tu Espíritu Santo y que tú, Señor, te manifiestes poderosamente, impartiendo tu Espíritu, una porción de tu Espíritu a cada uno de nosotros, Padre del cielo. Gracias te damos por esto. Bendecimos, alabamos, exaltamos tu poderoso nombre. Oramos, Señor, para que aquellas personas que aún no han conectado puedan estar conectando en esta hora, Padre de gloria, puedan estar arrimándose virtualmente a esta mesa preciosa, a esta mesa santa donde vamos a estar compartiendo este pan de vida. Oramos para que quites toda oposición del enemigo. Oramos, Señor, para que abras el espacio virtual, toda oposición, Señor, en las regiones celestes, donde están oponiéndose a la línea, a que el espacio virtual entre en los hogares con esta palabra. Oramos para echarlo por tierra. Oramos para que tú abras los cielos, abras el tiempo, abras los espacios celestiales para que tu iglesia pueda recibir. En el nombre poderoso de Yeshua clamo, para que seas tú, bendito Padre Celestial, abriendo este tiempo. Tus ángeles, Señor, estén rodeando, estén cubriendo, estén batallando a nuestro favor. Tu Espíritu Santo se esté moviendo como aguas entre medio de nosotros. Esté trayendo este mensaje glorioso. Esté edificando vidas, esté modificando pensamientos, Padre del cielo. Oro, Señor, para que tú transformes y cambies pensamientos, Padre del cielo, transformes mentes, transformes espíritu, Padre de gloria. En el nombre poderoso de Yeshua quiero darte la gloria, la honra y la alabanza por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Abre el espacio y el tiempo espiritual. Clamamos para que eches por tierra toda oposición, echa fuera toda oposición del enemigo. Levántate, Señor, como poderoso gigante para pelear por tus hijos, para que reciban tu palabra. Clamo para que tu Espíritu Santo se desenvuelva con libertad en esta hora. En el nombre poderoso de Yeshua, toma dominio y gobierno. Úsame conforme a tu voluntad. Manifiesta tu poder en tu palabra. Que a través de tu palabra se corte todo espíritu contrario. Que a través de tu palabra tú nos limpies. Que a través de tu palabra tú nos edifiques, nos levantes. Señor, nos reconfortes, nos consueles, nos direcciones, Padre, a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Yeshua, clamo para que así sea. Abre los oídos, abre las mentes para recibirla en esta hora. En el nombre poderoso de Yeshua, sopla Espíritu Santo sobre las mentes, sopla sobre las vidas, para abrir el entendimiento, para abrir ese entendimiento que solo procede de tu Espíritu Santo, un entendimiento espiritual, porque el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu, solamente el espiritual. Así que oramos para que tú soples nuestro entendimiento, actives nuestra parte espiritual para poder entender tus mensajes, para poder descodificar tu palabra, poder entenderte y poder llevar adelante un mensaje precioso hecho de la revelación del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Glorificamos, exaltamos, alabamos tu nombre. Te pedimos que te estés en medio de principio a fin en esta reunión y que te muevas conforme sea tu voluntad. En el nombre poderoso de Yeshua, gracias te damos, Padre eterno. Amén y amén. Gracias, Señor. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Si me puedes dar un poquito de agua? Bueno, gloria a Dios por este momento tan hermoso y que el Espíritu Santo pueda hacer cosas nuevas en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos.
capítulo 7. Libro de Romanos, capítulo 7. Vamos a estar entendiendo desde otra posición y desde otro lado esta palabra que muchas veces la hemos usado para predicar o tal vez la hemos usado en nuestra vida personal, pero tal vez no entendemos cómo se produce este lema tan importante que presenta el apóstol Pablo, porque realmente es un lema y debemos de discernir las cosas espirituales para poder sacarlas adelante. Así que en el libro de Romanos capítulo 7 vamos a darle lectura a partir del versículo 19, que dice así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gloria a Dios. Bueno, espero que lo puedan grabar para poder compartir, porque es importante esto que quiero transmitir. Soy una convencida del Señor que los siervos de Dios vamos evolucionando y creciendo. Vamos entendiendo mucho más el Evangelio, vamos entendiendo mucho más la Escritura, vamos avanzando. La generación va avanzando y nosotros como siervos debemos avanzar. No podemos quedarnos en el tiempo atrás. Y el Señor nos permite entender nuevas cosas. Tenemos una apertura mental y espiritual diferente y estamos preparados para una generación que tiene una apertura mental y espiritual diferente. Yo leyendo esto veo al apóstol Pablo luchado consigo mismo de poder hacer la obra de Dios, de poder ser obediente, hallándose que no era obediente a lo que quería hacerlo. Estamos hablando de un apóstol que ha escrito muchas cartas y que hasta el día de hoy las usamos todos. Gracias a él podemos entender mucho de la gracia de Dios. Fue uno de los que trajo el Evangelio de la Gracia detalladamente explicado en muchas partes, así que gracias a él podemos hoy como iglesia edificarnos en el poder de la gracia de nuestro Señor, sin tener que caer en la ley, sin tener que caer en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero en aquel entonces había algo que el apóstol Pablo tal vez no le había sido revelado. La Escritura dice que aquel que se mete con Dios, el Señor le va a revelar cosas que ojos no vieron ni oídos escucharon. Esto significa que el Señor tiene cosas nuevas para seguir revelando, que claramente no se salen de la palabra, están dentro de la palabra, pero están como muy ocultas, como que es un mensaje que está codificado y debemos descodificarlo. Podemos decir, uy, está de moda esta palabra, la descodificación. Sí, pero esto ya estaba en la Biblia, cuando el Señor Yeshua le sopla en el entendimiento a sus apóstoles para que puedan comprender, entender las Escrituras, les estaba soplando su espíritu para que ellos pudieran discernir las cosas espirituales, porque el hombre natural no discierne las cosas espirituales, pero el espiritual sí. Entonces cuando Él resucita, sopla en el entendimiento de sus siervos para que reciban su espíritu, su entendimiento, por lo tanto, descodifica su mente natural para que pase a ser una mente espiritual y pueda entender las cosas. Una mente natural, hay muchas cosas del espíritu que no puede vivir, que no puede discernir, pero la mente espiritual sí, y el que vive y discierne las cosas en el espíritu está por encima de todas las cosas. Entonces realmente es importante poder hacer uso de esta inteligencia, de esta sabiduría espiritual que el Señor nos dio, porque tiene una capacidad más allá del intelecto humano. Por eso el Señor nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Por eso el Señor nos da ese espíritu que sobrepasa el entendimiento humano. La gente no puede entender cómo nosotros en el medio de la tormenta tenemos paz. La gente no puede entender cómo nosotros podemos superar las cosas como las superamos. Una pandemia, una muerte, una enfermedad, un problema, cómo nos caemos y nos levantamos, porque en el mundo no se halla esa ayuda. Entonces hay una explicación, hay un espíritu superior, como le decían a Daniel, el profeta Daniel tiene un espíritu superior, tiene el espíritu de los dioses santos. Y nosotros como iglesia lo tenemos. Lo que pasa es que hay que activarlo. Y hay un problema, que hay dos personalidades luchando, y esas dos personalidades hoy vamos a entender cuáles son. Porque muchas veces decimos, sí, es la carne y es el espíritu, pero va más allá de eso. Hay un conocimiento que antes no era dado a los siervos del Señor. Hay un conocimiento muy oculto que no fue expresado y que hoy el Señor nos está mostrando y nos está permitiendo ver. Pudiéndonos conocer, es importante que como iglesia, es importante que como hijos, es importante que como creyentes podamos primeramente conocernos a nosotros mismos, porque es algo que la iglesia debe hacer. Todos queremos conocer a Dios, pero para conocer a Dios, primero nos tenemos que conocer a nosotros mismos. Muchas veces creemos que nos conocemos, pero al momento de actuar en distintas situaciones nos damos cuenta que no. Nos desconocemos. Tenemos una pelea, una discusión, un momento adverso y reaccionamos de la forma menos pensada, de la forma que pensamos que nunca lo íbamos a hacer, reaccionamos o lo resolvemos. Claramente después nos damos cuenta del error, pero en el momento nace eso, lo resolvemos de una forma que ni siquiera nosotros nos esperábamos que la fuéramos a resolver. O tenemos que tomar una decisión y al momento tomamos una decisión que creíamos que jamás la tomaríamos. Entonces, es importante primeramente conocernos como personas, quiénes somos, nuestros defectos, nuestras debilidades y también nuestras virtudes. Porque muchas veces nos acostumbran a conocer nuestros defectos y debilidades, pero jamás las virtudes. Y si no conoces las virtudes, te vas a quedar siempre en los defectos y debilidades y nunca vas a poder avanzar. Entonces es importante conocer las virtudes. Las virtudes son el punto de partida de tu crecimiento. Es el punto de partida de tu crecimiento. Si vos te enfocás en lo malo, te enfocás siempre en lo negativo, en la parte tuya que está mal, nunca vas a crecer porque no podés ver lo bueno. Lo bueno tiene un peso superior. Cuando vos empezás a activar las cosas buenas en vos, es una cadena. Es una cadena que desenlaza otras cosas. Entonces empezás activando una virtud y algo bueno y empieza a activarse y a desenlazarse lo demás. Mientras vos estés cerrado en tu mala actitud, vas a desencadenar peores actitudes y más malas cosas sobre tu persona. Un hijo de Dios se caracteriza por una mente diferente. El Hijo de Dios tiene una mente diferente porque Dios nos hizo nuevo en justicia y en santidad y renovó el espíritu de nuestra mente. A veces decimos somos hijos, realmente lo somos hijos. Puede ser una persona que toca de oído, puede ser una persona que cree y puede ser un hijo. El hijo tiene las condiciones del padre. No es una persona derrotista, no es una persona que vive amargada en el pecado, no es una persona que vive en la oscuridad, no es una persona que niega sus virtudes, no es una persona que vive cautiva. Eso es el hijo. El creyente es el que cree, pero hasta ahí, cree. Nosotros tenemos que ser hijos. Hay muchas diferencias en esto, porque decimos, soy creyente. Cualquier persona cree que hay un Dios. Cualquier persona cree que hay un Jesucristo. Cualquier persona cree que hay un Santo Espíritu. Sí, cree. Pero ¿es hijo o es simplemente un creyente? Entonces, hay muchas diferencias para tocar y para ver. Y después está la persona que toca de oído, que dice que sí, que es creyente, que es hijo, pero su realidad muestra otra cosa. No le conoce a Dios aún. La persona que conoce a Dios vive una vida nueva. Una vida nueva.
no vive en la antigua vida, no vive cautiva, no vive en tinieblas, no vive siempre mal, no repite los patrones de conducta. La persona que conoce a Dios tiene una nueva vida. Y de esa nueva vida parte a un futuro glorioso. Entonces, un punto de partida importante es conocernos. ¿Somos hijos, somos creyentes o tocamos de oído? Porque cuando tocamos de oído, somos personas que podemos predicar de un Jesús, de un Yeshua, de un milagro, de una liberación, pero que no vivimos. Cuando tocamos de oído, hablamos de algo que no estamos llevándolo a nuestras vidas personales. Si no lo llevamos a nuestra vida personal es porque no tenemos el conocimiento profundo de las Escrituras, porque no conocemos a Dios, no nos involucramos con Él, no nos involucramos. Es importante que la gente se involucre con el Señor, con el Padre Celestial, si quiere tener bendición. Se involucra con el mundo, se involucra con el trabajo, se involucra con la familia, pero no se involucra con Dios. Involucrarse con Dios es otro peso, es otra cosa. Es tener una comunión con Él, estar con Él, caminar con Él, compartir con Él, tener los mismos pensamientos y las mismas visiones. Como dice la Escritura, ¿cómo andarán de acuerdo dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La Escritura dice que Enoc caminó con Dios. Eso significa que Enoc estaba completamente involucrado con Dios y de acuerdo con Él. Por lo tanto, la voluntad de Él hacía. Ahora nosotros, como hijos y como siervos, debemos ser iguales, debemos tener la misma cualidad. Estar involucrados con el Señor al punto de que podamos tener su misma visión y compartir sus mismas cosas y caminar con Él. Entonces tendremos una nueva vida. La vieja vida no vivirá en nosotros. ¿Sabe qué pasa si usted vive la vieja vida continuamente? Se frustra. Se frustra y tira la toalla del Evangelio porque dice que para usted el Evangelio no funciona. Funciona para fulanito, funciona para menganito, pero para mí no funciona. Amados, si yo les entrego un 0 kilómetro nuevo y usted no lo sabe manejar, el 0 kilómetro está, el auto está, pero usted no lo sabe manejar. No significa que Dios funcione para algunos y para otros no. Significa que usted tiene una gran bendición que usted no sabe manejar. Como no sabe manejar, no la puede aprovechar, y como no la puede aprovechar, no le puede sacar el fruto. Por lo tanto, usted será una persona sin fruto, viviendo en la misma vida en tinieblas, frustrada siempre. Por eso hay que tener un entendimiento de las Escrituras y hay que romper con las Escrituras antiguas para poder ayornarse a lo que el Señor trae. Este nuevo tiempo en donde nosotros debemos comprender que el Espíritu Santo se manifiesta de multiforma, de no condenar, de no prohibir, de no cerrarse, de no estructurarse, porque así como Dios no puede habitar en un templo humano, no puede habitar en un templo hecho de manos de hombre, como le dijo a Salomón, ¿no? El Señor tiene toda su gloria en este mundo y más allá. La tierra es estrado de sus pies. O sea, Él no puede encerrarse en cuatro paredes. Nosotros no lo podemos encerrar en un evangelio cuadrado, no lo podemos encerrar en dogmas de hombres, en doctrinas de hombres y mujeres. Debemos dejar que el Espíritu Santo sea y rompa con los patrones de religiosidad que venimos teniendo desde hace años y tiempo, en donde el Espíritu Santo obra según el hombre y la mujer selectivamente, sobre alguien que sea así, sea asá, o sobre alguien que sea hombre, o sobre alguien que nunca haya tenido un problema personal, cosa que es completamente contrario a la palabra de Dios y a lo que el Espíritu Santo manifiesta en todo tiempo. Acá vemos al apóstol Pablo luchado. Al apóstol Pablo se le permite tener un pecado, al apóstol Pablo se le permite decir que está pecando y que tiene un pecado que convive en él, y se le permite y se usa sus cartas y el poder que emana en sus palabras. Pero si hoy en día encontramos un siervo pecando, no se le permite, porque no es el apóstol Pablo que está escrito en la Biblia. ¿Saben qué significa eso? Envidia, religiosidad, fariseísmo, hipocresía, un evangelio leudado. El evangelio leudado de ahora está peor que el de antes, porque ahora tiene una levadura que es peor que la de antes, porque así como evolucionó el evangelio en muchas personas, evolucionó la levadura en el evangelio, y los que son hipócritas son más hipócritas que los de antes, y es muy difícil poder traer un evangelio verdadero a un evangelio tan podrido, con esta hipocresía, ¿no? De que
no se da apertura a la mujer muchas veces porque es mujer. Gracias a Dios yo tengo hombres maravillosos conmigo en la congregación, hombres, porque el hombre respeta, ama y honra a la mujer. Gracias a Dios que me apoyan, pero no en todo lugar, es muy chocante hoy en día, y más si hemos tenido algún problema familiar, intrafamiliar, somos condenados, como si ellos pudieran ocultar sus problemas intrafamiliares. Es mejor adulterar y seguir en el Evangelio predicando en un púlpito y acusando a las mujeres, como hacen los siervos ahora, que enfrentarse al pecado y hacer lo que se debe hacer. Por eso hay mucha hipocresía hoy en día en los siervos, hay mucha hipocresía en los pastores y en las pastoras también. Y por eso el Evangelio de Jesucristo, del Señor, de Yeshua, no puede ser llevado con claridad. Así que como esta prédica habla de mi otro yo que me traiciona, vamos a conocer un poco de nosotros mismos y del apóstol Pablo y de toda esta levadura podrida que hay que quitar del Evangelio. Amén. Bueno, como les decía, aquí podemos ver al apóstol Pablo luchado en su interior porque quería hacer el bien, pero se hallaba haciendo el mal. Por eso, hoy en día, ¿cómo no se permite ni una pequeña falta en un pastor que ya directamente tiene que ser cortado? ¿Cómo si acá el apóstol Pablo estaba luchando para hacer el bien y se hallaba haciendo el mal? No, pero a él es todo perdonado, al resto no. Tengo que tocar esto, este tema es súper importante porque esta palabra sé que va a ser muy escuchada. Cuando el Señor Yeshua le dijo a los fariseos, ustedes hablan del profeta, de los profetas antiguos, si hubiesen estado en la época de Moisés, si hubiesen estado en la época de los profetas antiguos, lo hubiesen apedreado hasta la muerte, porque no me reciben a mí. Y estaban hablando, no, si hubiésemos estado en la época de Moisés, el Señor le dijo, hasta las tumbas hubiesen adornado ustedes. Hipócritas, no los recibían a ellos, menos me van a recibir a mí. No recibieron a los otros siervos, menos iban a recibir al heredero. Y lo dice la Escritura en una parábola. Envió sus siervos, los golpearon. Envió su hijo, dijo, lo van a respetar, pero nunca respetaron nada, porque el que no quiera recibir al Señor no lo va a recibir. Y la condenación va a ser eterna. No es en una religiosidad el Evangelio, es en el Espíritu. En el Espíritu Santo de Dios donde podemos entender la dirección del Espíritu Santo y la luz del Evangelio. Entonces el apóstol Pablo, hoy en día estamos así, hoy en día dice, si hubiésemos estado en la época de Moisés y Elías, y a los profetas de ahora nos apedrean hasta la muerte, más si somos mujeres, y si tenemos algún problema o algo nos pasó en la vida, peor todavía. Más nos apedrean. No importa si Dios nos quiere usar, no importa si Dios nos pone, importa la voluntad de hombre y de mujer y la religiosidad y los dogmas de hombre y de mujeres antes de lo que Dios quiere hacer. Y como él acá estaba luchado, no podía resolver este tema. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque teniendo la unción del Espíritu Santo, que es la que nos enseña todas las cosas, dice la Escritura que la unción del Espíritu Santo te enseña todas las cosas y que la unción pudre los yugos. ¿Cómo no se le reveló al apóstol Pablo este tema de esa personalidad oculta que le salía para ir en contra de la voluntad de Dios? Lo podemos resumir en la carne y en el espíritu. Lo podemos resumir y dejar ahí. Entonces la gente toda la vida se va a romper la cabeza para poder solucionar este tema. Entonces la gente toda la vida va a estar luchando para vivir en el espíritu y no en la carne y no va a entenderse porque no se sanó. No se sanó. Como no se sanó, entonces ¿cómo una persona que está enferma, si no sabe que está enferma, se va a sanar? ¿Cómo una persona que tiene una insanidad, si no lo sabe, se va a sanar y va a poder funcionar bien? Sí, el apóstol Pablo tenía una insanidad. Sí, el apóstol Pablo está hablando de que tenía un problema. Sí, el apóstol Pablo está diciendo que hacía cosas en la carne. Sí, el apóstol Pablo está diciendo que pecó. Sí, que pecaba. Sí, que tenía un problema, un pecado que moraba en él. Sí, Dios lo usaba con poder. Sí, hizo milagros. Sí, levantó iglesia. Sí, cuando Dios te elige, te elige. Ahora, ¿cuál era el problema que estaba aconteciendo acá con este apóstol? Aunque la gente no lo entienda, yo predico lo que el Señor me dice y la gente va a recibir los que sean del Espíritu, ¿no? Porque esta prédica no solamente va a llegar a ustedes, a los que están del otro lado, sino a más, y hay que ver si van a poder tolerar la verdadera doctrina.
porque hay tanta hipocresía, tanta levadura que no toleran nada. Hoy en día se limita todo. Quisiera que pudieran estar en la época de Débora para que se deje de juzgar a las mujeres, que no estaba bajo una cabeza. Quisiera que pudieran estar en esa época donde los hombres tenían cobardía y hicieron las cosas mal delante de los ojos de Dios. Pero hoy en día estamos luchados con este tema todavía. Pero nos vamos a dar apertura a hombres y mujeres de Dios a como dé lugar. Nos vamos a dar apertura, porque nos corresponde. Porque hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios, y nos vamos a dar la apertura a como dé lugar. Vamos a dejar la vida y la sangre, pero vamos a hacer nuestra misión. Entonces, este tema del apóstol Pablo nos deja a nosotros como una intriga, ¿no? Porque alguien tan usado por Dios dice en un momento, bueno, lo que quiero hacer bueno no lo puedo hacer, termino haciendo lo malo, y me encuentro siempre luchado con este tema. Era una lucha constante, pero ¿por qué no la podía resolver? Porque había una parte del conocimiento que no le había sido abierta para que él pudiera entender qué era lo que le estaba pasando y resolverlo. Ahora vamos a entender un poco de esto. Cuando nosotros nos estamos gestando en el vientre de nuestra mamá, no solamente estamos absorbiendo, y voy a empezar desde el punto de partida, porque si vamos desde ahora en adelante, hay muchas cosas que nos van a quedar en el tintero. Y yo necesito ir para sacar el nudo, ir al punto principal. Así que cuando nos gestamos en el vientre de nuestra mamá, acontece de que nosotros estamos recibiendo dos herencias. Las herencias de la carne, que son los parecidos físicos, la genética, y la herencia espiritual. Las maldiciones generacionales están ahí si nuestros papás no se convirtieron al Señor, no se entregaron todo, porque una cosa es ser creyente y otra cosa es ser convertido. La persona que se convierte hace vida nueva, no trae la vida antigua. Entonces, si nuestros papás nunca aceptaron una vida nueva en el Señor y fueron transformados, toda esa genética estaba cargada en el vientre de nuestra mamá y nosotros la absorbimos por el cordón umbilical, toda la genética. Hay una palabra que habla cuando el Señor encuentra a nosotros envueltos en sangre, estirados, el Señor nos recoge y nos limpia y nos da todas cosas nuevas, y después Jerusalén, y habla de Jerusalén cuando es nacida y está inmunda, y el Señor la limpia y luego vuelve a la inmundicia. Y cuando nosotros nacemos en el Señor nos limpia y muchas veces volvemos a la inmundicia. Pero ¿por qué esto se repite de volver siempre al mismo pecado y a la misma inmundicia? ¿Por qué vivimos pecando siempre en las mismas cosas y no podemos salir adelante? Porque muchas veces condenamos, es carnal, pero si vamos a eso, chocamos a la persona y no le damos la solución. Yo como doctora puedo ver a alguien que está con una infección en el brazo y decirle continuamente, tenés una infección, qué asco, tenés una infección, qué asco, está podrido, qué asco, limpiate. Pero si no le doy la medicación, no se va a sanar. Entonces el Señor sigue revelando su evangelio para que la gente pueda completar su sanidad y que no le sea difícil, sino que le sea, como dijo Yeshua, liviano, ligera su carga, que la persona pueda vivir en el Espíritu sin complicaciones más grandes de las que pueda cargar, porque el Señor no nos pone más peso del que podamos llevar, sino que nos pone el peso que nosotros estamos diseñados para soportar. Ahora, el mundo, la gente y nosotros nos ponemos un peso que no estamos preparados, por eso nos vivimos cayendo, porque es mucho. Entonces, este es el lema del apóstol Pablo: lo que no quiero hacer hago, y lo que quiero hacer no hago, y me termino hallando que siempre estoy haciendo el mal. Quiero que vamos a leer, está la versión K2, lo vamos a leer para que se convenzan, para que cuando acusen a alguien o acusen a una sierva por ser mujer se muerdan la lengua. Porque no hago el bien que quiero, está diciendo el apóstol Pablo, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Usted fíjese, ahora no estamos hablando de un apóstol adúltero, fornicario, drogadicto, porque para perdonar hombres el sistema es bárbaro, para condenar mujeres es ligerísimo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que estaba cometiendo algo que no quería hacer.
Voy a ser cruda para algunas personas que no están aquí, pero que van a escuchar el mensaje. Ni siquiera las que están virtualmente, pero van a escuchar el mensaje. Voy a ser cruda para que limpie la hipocresía de un evangelio podrido que no es de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a alimentarnos con toda la herencia espiritual, empezamos a cargar con algo que al tiempo va a dar a luz. Cuando un niño nace, es santo sin pecado. Pero cuando el niño empieza a crecer, empieza a tener actitudes maliciosas, que se parece al padre o a la madre, pecados y actitudes que están mal, que si no se corrigen a tiempo, crecen y se fortalecen. Por eso el árbol cuando es pequeño necesita un tutor, un cuidador. El árbol cuando ya es grande, su tutor, su cuidador es el Señor y puede ayudar a los demás. Vamos a escuchar la prédica del otro lado, estamos conectados para edificarnos. Amén, vamos a escuchar la prédica. Si no escuchamos la prédica no vamos a edificarnos, por lo tanto no vamos a crecer. Es importante crecer antes que todo. Entonces, acontece que la criatura empieza a crecer con esa genética espiritual, empiezan a florecer cosas. Más allá de eso, vienen los problemas de la niñez, los maltratos, los golpes, los desprecios, los abusos, todas las cosas que pasan con los padres, abuelos, tíos, sobrinos. Siempre tenemos problemas con la familia. Siempre hay cosas que nos pasan, que nos hacen doler, que nos marcan. Aún el rechazo es algo que marca muchísimo a la persona y que después, cuando es grande, revela una faceta negativa. Entonces, cuando esa persona está forjada en la personalidad, ya es una persona adulta, y adulto, para que se enteren, es a partir de los 18 o 20 años, ya no hay más adolescentes. Lo que pasa es que esta generación quiere hacer adolescentes eternos, que nadie tome responsabilidad de sus actos, que nadie sea prudente, que nadie nada, es todo viva la pepa y ya está. No existe más el adolescente que quiere pintarnos hasta los 25 o 30 años. Eso ya hay gente que no quiere usar la cabeza. A partir de los 18 somos todos adultos y debemos pensar y obrar como tales, como adultos que somos. Y debieran los padres empezar a adoctrinar a sus hijos así, porque hay tanta falta de disciplina, los dejan hacer lo que quieren, que después son un problema para ellos y para la sociedad. Al menos instruir a nuestros hijos como corresponde. Si después no nos hacen caso, que bajo nuestro techo entonces no vivan. Que no le saquen el jugo al padre y a la madre, haciéndolos laburar para mantenerlos y que sigan teniendo una vida parasitaria, que no hagan nada y encima traigan problemas. Porque si son adultos, que se banquen como corresponde. No malcriemos adultos que son un problema para nosotros y para la sociedad. Porque es nuestra responsabilidad, después no lloremos. Entonces, la persona se forja con una personalidad llena de heridas y cosas negativas e información genética que trae de los padres. ¿Qué pasa? Esta personalidad no la puede dejar al descubierto continuamente porque es avergonzante. ¿Qué hace la persona? Trata de ocultar esa personalidad, trata de ocultar que es violento, o que es vicioso, borracho, drogadicto, lo que sea, o que es mujeriego, o que es una persona, la mujer sería prostituta, lo que sea. Intenta ocultar esa personalidad porque sabe que está mal. Es como tirar la tierra debajo de la alfombra. Cualquiera que pisa la alfombra se da cuenta que hay un bulto y de que la levanta encuentra la mugre. Entonces, ¿qué acontece con esto? Cuando llegan al Evangelio, se encuentran que sus tinieblas son expuestas. Se encuentran que hay cosas que están mal y también que hay heridas que hay que sanar. Se encuentran con que deben cambiar, mejorar, sanar y ser libres. Y se confrontan con la verdad y empieza el problema, porque ese yo que está ahí lleno de tinieblas, de pecado y de insanidades, se quiere ocultar. Y empezamos a vivir el evangelio de fariseísmo, el evangelio de levadura podrida, venir a la iglesia y demostrar que estamos bien, pero en el interior estamos mal. Estamos mal porque no hemos sanado. Sabe que cada pecado viene por insanidades. Si usted se sana su corazón, no va a pecar. Tengo una muy buena nueva. Usted sana el corazón, más sano esté, menos va a pecar. Amén.
Miren qué importante es. Y el apóstol Pablo estaba insano en su corazón y no había podido descubrir esto que estoy tratando de transmitir. Cuando termine la conclusión van a entender esto. Entonces, pasa que venimos a la iglesia, nos congregamos para Dios y nos encontramos con un mundo y una personalidad diferente que debemos de tener. Y empezamos a correr la carrera para ganar esa personalidad. Empezamos a luchar con nosotros mismos para poder cambiar. Y empiezan los ayunos, las oraciones y el esfuerzo por cambiar como personas. Pero termina pasando que nos terminamos cayendo, dándonos contra la pared, dándonos cuenta que no podemos cambiar. Y viene la frustración. Y viene, dejo la iglesia y dejo todo porque no me sirve nada a mí. No es real. No es real. Estás vos luchando con vos mismo. El apóstol Pablo dijo el espíritu con la carne, pero no podemos disociar el espíritu de la carne porque conviven, estamos en la carne y somos espíritu. Lo que sí nos podemos dar cuenta que la personalidad herida, lastimada que venimos trayendo con genética de nuestros padres, se está escondiendo de nosotros mismos en un lugar y en el momento menos pensado sale a pelear contra la otra personalidad que nosotros estamos luchando para gestar y dar a luz un nuevo creyente. Entonces nos encontramos que un día estamos en la iglesia y escuchamos la prédica y nos encantó y nos hizo un efecto, y la oración también, y nos vamos felices a nuestra casa, y 2 días después, por no decir a la media hora que llegamos a la casa, se produce que sale el otro yo que te traiciona, y todo lo que vos hiciste acá se te cae y decís, ¿para qué voy? No sirvo para nada. Fulano está mejor que yo. Sultano, no, de las puertas para adentro todos somos diferentes a veces. Así que hay que tener cuidado con prejuzgarnos a nosotros mismos también. ¿Cómo hacemos para solucionar este problema? El apóstol Pablo habla de la carne y el espíritu y yo les hablo de otro yo que nos traiciona. ¿Cómo hacemos? ¿Por qué nos traiciona? Díganme. ¿El apóstol Pablo tenía ganas de pecar? No. Dijo, yo no quiero hacerlo. Bueno, ustedes tampoco tienen ganas. Tienen ganas de vivir una vida en santidad, buena, nueva, y no pueden. Porque viene su yo, su otro yo, y los traiciona, les clava el puñal. Cuando menos lo esperan, tienen una actitud que no esperaban de ustedes. Algo que se pensaron que ya habían superado. Sobre todo eso, muchas veces las personas piensan que superaron algo. Y están contentos, felices, porque pasaron la prueba. Ahora viene una prueba igual, un poquito mayor, y caen otra vez y dicen, pero si yo no había superado esto, yo lo había pasado. Efímero, por arriba, pero no profundizamos para poder salir adelante. Esto pasa porque nosotros tenemos 2 personalidades. No necesitan medicación psiquiátrica porque son bipolares, ¿eh? No. Compréndame que si se sana, usted va a tener una vida maravillosa. Hay 2 personalidades. La que estamos gestando en el espíritu para salir adelante y la recontraherida que se quiere ocultar porque le da vergüenza salir, que no la exponemos, no nos exponemos a ella y no la sanamos. Entonces ese yo se oculta y cuando usted menos lo espera, sale y lo traiciona. ¿Cómo hacemos con este tema tan profundo para poder solucionarlo? Porque es una carga para nosotros. En primer lugar debemos conocer ese yo que nos traiciona. ¿Cómo realmente somos? Porque es difícil darnos cuenta que somos egocéntricos, vanagloriosos, que pedimos de más, que somos redundantes, que somos peleadores, que somos enojones, que somos soberbios, que somos orgullosos, que tenemos algún pecado. Es difícil asumirlo. Siempre le vemos el pecado al otro, pero nunca nos ponemos a analizarnos a nosotros si lo que estamos haciendo está bien. Entonces primero nos vamos a enfrentar al yo que nos traiciona y le vamos a decir, a ver, vení, vos salí para afuera, como cuando éramos chicos en la escuela, te espero a la salida. Se habrá más de uno acá del te espero a la salida, ¿eh? Le decimos, a ver, te espero a la salida, a ver qué pasa. Sacar afuera ese yo que nos traiciona y decir, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés vos contra mí que no me dejas crecer? Vernos cómo somos. Una vez que nosotros podemos identificarnos como una persona herida, lastimada, que necesita sanarse, que necesita libertarse,
que necesita curarse. Una vez que nos identificamos como eso, entonces vamos a empezar el principio de la sanidad y de la liberación. Pero queremos que el Señor nos diga en la cara, che, mirá, tenés que cambiar esto, tenés que cambiar lo otro, porque muchas veces no queremos. Decimos que no, que eso no está. Y está, porque hay pecados que se nos ocultan, como dijo el profeta David. Se te ocultan, pero hay otra persona que lo ve, Dios, y que te lo está diciendo. Sí, vos no lo podés ver porque lo tenés escondido en el subconsciente, pero yo que soy omnipresente, omnisciente, te lo estoy viendo. Es como si tenemos pegadito algo acá. Vieron cuando íbamos a la escuela, yo voy a hacer las predicaciones siempre así tan espontáneas que la gente... Y una amiga nos pega un chicle en el pelo y nosotros pensamos que tenemos el cabello maravilloso y salimos al recreo a mostrar nuestro cabello y vienen, tenés un chicle pegado. No lo vemos, no lo creemos hasta que tocamos el chicle. Bueno, esto es así, hasta que no vemos atrás que hay oculto, no vamos a poder mostrar lo hermoso que hay en nosotros. Hay que sacar eso oculto. Entonces esto acontece así. Toda persona que está herida y lastimada, que no hay nadie que no tenga heridas y lastimaduras que sanar, primero tiene que tener la disposición de reconocer sus heridas y empezar el proceso de la sanidad con Dios, para matar literalmente este yo que te traiciona. El apóstol Pablo diría matar tu carne. Yo te digo matar esta otra personalidad tuya oculta que te vive traicionando y te vive haciendo tropezar. Tenés que exponerlo, exponer tus propias tinieblas, exponer tus miedos, exponer tus insanidades, ser valiente. Hay que ser muy valiente, porque a veces somos valientes para gritarle al otro, demandarle, pegarle, decirle cosas, y lo digo porque pasa en muchas familias, pero no somos valientes para decir, no, esto está en mí, lo tengo que sacar. Porque nos da vergüenza exponernos, no queremos que el otro sepa lo que tenemos y que estamos insanos y que tenemos debilidades. Pero debemos hacerlo, porque si no, ese otro yo nos va a avergonzar una y otra vez, y nos va a hacer caer una y otra vez, nos va a traicionar una y otra vez y nunca vamos a poder salir adelante. Entonces nos confrontamos con nuestro otro yo y empezamos el proceso de la sanidad. ¿Dónde se esconde el otro yo que no lo puedo ver? Porque usted se cree que lo ve, si usted lo viera, pero no lo ve. O ahora está viéndolo. Se esconde en el subconsciente. Usted es consciente ahora mismo de lo que está viendo ahora, sus hermanos, la prédica de mí, de todo esto usted es consciente, lo está viendo. Pero usted no está viendo lo que es en el subconsciente, porque es debajo, oculto de lo consciente. Significa que usted no es consciente, preste atención, usted no es consciente de ese yo que lo traiciona. No es consciente. No está lúcido usted para entender ese yo que lo traiciona. Usted no lo sabe que está ahí, usted no lo conoce. En pocas palabras, usted no se conoce. Hay un área de su vida que usted no conoce de usted mismo. Es ese yo que lo está traicionando, que está en el subconsciente, debajo de lo consciente, como debajo de la alfombra, como debajo de la cama. Es como cuando estamos limpiando la habitación y siempre le damos la barriguita y un día corremos la cama y encontramos un montón de cositas que nos comimos ocultas, por ejemplo. Tierrita, polvito, cositas. Y usted entra a la habitación y queda hermoso, el cubrecama, allí todo extendido, las luces, todo. Pero corre la cama y corre el ropero, corre la cocina. Y debajo de encontramos, madre mía, no se limpia, está ahí. Hay que correr las cosas para limpiarlo. Bueno, esto hay que correr el velo. Detrás del velo de ustedes, ¿vieron la mugre que se junta detrás de la cocina? Es la misma que se le oculta a usted. Pero no la ve. ¿Saben por qué Dios no le culpa? Porque usted no la ve. Porque es subconsciente, debajo del consciente, tapado, oculto, como que está en la papelera de reciclaje, como digo yo. ¿Vieron cuando empiezan a limpiar el teléfono?
limpian el teléfono, tiran, el teléfono sigue estando ocupado. Decís, ¿pero qué pasa? Pero anda a la papelera si realmente la vaciaste. Y la papelera tiene 800 fotos, 800 cosas ahí y hay que vaciar la papelera. Bueno, nosotros tenemos una papelera ahí, ese subconsciente está toda la mugre, todo lo viejo, todas las malas experiencias, todos los dolores. Siempre queremos tapar. No, yo ya perdoné a mis padres. No, yo ya perdoné a mi cónyuge. No, eso ya pasó. Pero en la primera de cambio que tenemos algún problema, saltamos como leche hervida, largamos lo del hasta el día que nací, porque cuando nací, yo me acuerdo de tu cara. Como si nos acordáramos, pero hay cosas que se acuerdan y cosas que no, hasta que las inventan en el momento del enojo. Significa que nunca, jamás fue sanado y siempre está ahí, y salió el hombre y la mujer antigua a pelear la batalla para ganarle a la nueva persona que estamos creando en justicia y en santidad. Porque la Escritura dice que el Señor nos transforma y nos da una nueva personalidad en justicia y en santidad. ¿Lo podríamos buscar en la Biblia Kadosh, pastor, por favor? Estaría buenísimo. Porque tiene siempre la Biblia Kadosh, por eso siempre lo estoy probando que me ayude con eso. ¿Cuál era el versículo? Capítulo 7, versículo. No, este que estoy diciendo es de Romanos, el de Pablo. Lo que yo no quiero hago, lo que yo te estoy planteando. Claro, sí, Romanos 7. No, pero este es otro, que dice que el Señor nos crea en justicia y en santidad. No me puedo acordar el versículo, en la nueva criatura en justicia y en santidad, pero búscamelo en la versión Kadosh, que quiero leerlo de ahí, me gustaría ver esa versión. Entonces, yo, esta personalidad oculta que está en nosotros, lleno de enojo, nunca les ha pasado, vamos a sacarnos esa careta de creyentes impolutos y vamos a mostrarnos como somos delante del Señor. ¿Nunca le ha pasado que alguien prospera y usted en su corazón siente celo o una envidia y quiere taparlo porque se da cuenta que está mal? ¿Sabe por qué? Porque está ahí ese yo traicionándote, diciéndote, mirá, esa persona tiene más que vos, le va mejor que vos, todo mejor que vos, y a vos eso no lo vas a tener. ¿Saben qué hace ese yo? Te autosabotea, te mata. Cada vez que vas a tener algo bueno, te lo quita. Cada vez que vas a tener una nueva relación con tu pareja, te lo quita. Cada vez que vas a restaurar una relación con tu familia, te lo quita. En tu ministerio te lo quita. Las buenas relaciones con amistades te lo quita. Te quita todo, te traiciona, te va matando a vos y va matando al prójimo. Ese yo es peligrosísimo. Esa carne de la que habla Pablo es peligrosísima, porque no solo que te mata a vos, sino está matando al otro. Entonces nos convertimos en asesinos espirituales, en homicidas. La Biblia dice, mire qué fuerte que es esto, porque la Biblia dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Es un homicida, dice eso, que el que aborrece odia a su hermano es un homicida. ¿Sabes por qué? Porque lo matás. Con tus palabras lo matás. Y rendiremos cuenta delante del Señor por todas las personas que hemos matado con nuestras palabras. Y nos matamos a nosotros mismos, porque en el momento del enojo y del odio, donde sale ese yo que te traiciona, se te va todo el amor, toda la divinura que estás creando en el Señor. Y matás al otro y te matás a vos, sos doblemente homicida. Matás a tu cónyuge o a la persona que tenés enfrente y te matás a vos mismo. Cada palabra fea que salga de tu boca provoca una herida de muerte. Matás una parte de la otra persona, matás su autoestima, matás su alegría, su felicidad, sus ganas de seguir. ¿Lo tenés, pastor? Me sale de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, cuando dice que somos nuevas criaturas y cada cosa está pasando y Dios hace todas las cosas nuevas. Sí. Dice, de modo que si alguno está unido con el Masías, creación renovada es. El viejo ha pasado, contemplen lo que ha venido, es fresco y nuevo. ¿Podés venir y traerlo acá? Vamos a escuchar esto. Vos lo estás en 1 de Corintios. Amén. 2 de Corintios, capítulo 5, 17. Léelo, por favor. Cerca del micrófono. De modo que si alguno está unido con el Masías, creación renovada es. El viejo ha pasado, contemplen lo que ha venido, es fresco y nuevo.
en Reina Valera 1960, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y hay una versión, hay un versículo que dice que nosotros somos, el Señor nos da esa criatura nueva creada en justicia y en santidad. Entonces, si estamos en el Señor, somos hechos nuevos y las cosas viejas pasan. La pregunta es si estamos o no en el Señor para que el Señor pueda obrar de esta manera en nosotros. Porque pasa que nos engañamos a nosotros mismos. Creemos que estamos en el Señor, pero si no tenemos un cambio verdadero, no estamos en el Señor. No estamos. Creemos que estamos, o sea, de oídas se había oído, como decía la pastora otra vez, ¿no me lo decías eso? Sí, amén. Me parece que el viernes, ¿no? Sí. Bueno, me decías de oídas, Que había oído, Más ahora, mis ojos te ven. más ahora mis ojos te ven. Ese versículo tocaba ella, ¿no? Miren, wow, qué fuerte. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, de oídas habíamos oído al Señor y ahora nuestros ojos le están viendo quién realmente es Él. Amén. A través de esta palabra vamos conociéndolo a Él y conociéndolo a nosotros. Si nosotros estamos en el Señor, realmente podemos hablar en lengua, podemos manifestar en el Espíritu, decir profecía. Todo eso lo podemos hacer. Pero la Escritura dice que si no hay un cambio en nosotros, nos va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Tiene que haber un cambio. Una personalidad nueva creada en justicia y en santidad, como dice la Escritura. Si estamos en el Señor, vamos a ser nuevas criaturas. Si estamos en y con el Señor, el Espíritu Santo de Dios lo hace. Amén. Te transforma, te cambia. Pero para eso tenés que matar el otro yo que te traiciona. Ese yo lleno de heridas, de rencores, de enojos, ese yo lleno de tinieblas que se transforma en un homicida espiritual tuyo y de los demás. Está en el subconsciente, lo tenés que buscar. Preste atención a lo que voy a decir. Quien no se mete con el Espíritu Santo, quien no se mete hondo en las aguas del Espíritu Santo, en el libro de Ezequiel habla de cuando el profeta se va metiendo hasta los tobillos, luego hasta la rodilla y luego hasta los lomos. Acá el hermano Beto se lo leyó todo, lo tiene fresco. Si no nos hondamos en el Espíritu Santo profundo, como Dios quiere, no vamos a tener el cambio y la transformación. Yo he ondado por ustedes y se lo estoy transmitiendo. A ver el pastor, a ver, para acá, venga. Reina Valera. Mira cómo dirijo hoy, para acá. Ahora lo buscamos. Amén. Efesios 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mira, ahí está hablando de dos personas, el viejo y el nuevo. El viejo y el nuevo, está hablando de dos personas. Entonces, ahí está claro. Hay un yo viejo que nos traiciona y hay un yo nuevo que está peleando por salir adelante. Como el yo viejo es como Satanás, es astuto, tiene más años con nosotros que el yo nuevo, porque el yo viejo tiene más años con nosotros que el yo nuevo. El yo nuevo está siendo creado nuevamente, ahora, en este tiempo, pero el yo viejo lo venimos arrastrando de hace años. Es astuto y se oculta en el subconsciente, donde están todas las heridas que vos querés tapar, las heridas de la niñez tuya, de tu madre, de tu padre, de tus hermanos, de tus compañeros, las heridas de la infancia que vos querés tapar y querés decir que ya pasaron, están en ese viejo yo que te está traicionando y que sale siempre. Entonces, cuando queremos hacer algo para Dios, debemos aprender a no hacerlo por arriba, sino realmente ahondar en las cosas del Espíritu, a meternos profundos. ¿Sí, pastor, usted quiere decir algo? Tengo el calor. Dame. Ahí se olvida, disculpen No. las molestias. Por tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir se refiere, se tienen que despojar de su vieja naturaleza,
que está podrida con sus deseos engañosos, y tienen que permitir que sus mentes y sus ruajim permanezcan renovándose y se vistan con la nueva naturaleza creada para hacer semejanza de Yahweh, y se expresa así en justicia y en Kudashar, que emanan de la verdad. Que emanan de la verdad. Solamente la nueva criatura creada en justicia y en santidad que procede del Señor puede emanar la verdad. El resto emana engaño. Con esto no me quiero extender más porque puedo hablar mucho más de este tema, pero quiero subirlo, espero que lo hayan podido grabar para subirlo. Con esto quiero decir, engaña, está muy bueno eso que destacaste, porque hay muchos pastores y profetas que engañan al pueblo, lo engañan porque nunca cambiaron, tienen ese yo oculto y en lo oculto hacen cosas gravosas y engañan a la gente con falsedades y mentiras. Por eso hay que matar ese yo, hay que salir de eso, hay que transformarse y renovarse, pelear la buena batalla, porque el apóstol Pablo nunca dejó de pelear la batalla, siempre peleó contra su yo malo, contra esa otra parte, cosa de que muchas veces el creyente se queda cómodo viviendo con los dos. Un día usa uno, al otro día usa otro, un rato usa uno, al rato usa el otro, según el que le conviene, como cambiarse de zapatos. Pero para eso lo tenemos que descubrir. Así que conclusión, para no hacer tan largo el tema, conclusión de esto es, en el subconsciente de tu mente se aloja todos los malos momentos de tu vida, todos los malos momentos y los buenos también. Esos malos momentos crean una personalidad mala en vos, llena de resentimientos, enojo, altivez, soberbia y orgullo y todas las cosas malas porque vos te querés proteger. Vos te querés proteger con tu humanidad del resto de las personas, del resto del daño que te hicieron, vos te querés proteger. Entonces creás una personalidad mala y dura para protegerte. Claramente no te protege ni protege a nadie, te mata a vos y mata a los demás. Esa personalidad está oculta ante vos porque está escondida en el subconsciente donde están todos los daños que recibiste, que querés tapar, que te olvidaste de lo que pasó. Pero no te olvidaste, está ahí. No lo ves porque se oculta de vos. No estás consciente de eso. Entendé que no estás consciente de lo que realmente sos y ocultás. No estás consciente de esa persona tuya que se esconde. Para poder sacarla, tenés que estar consciente. Consciente de las heridas cuando fuiste niño o niña, consciente de los daños, consciente del daño que vos haces a los demás. En breves palabras, romper tus corazas y sensibilizarte un poco con vos mismo y con los demás. Con un poco va a alcanzar. El problema es que estamos tan endurecidos a veces, y no voy a enajenarme con los predicadores, porque estás tan endurecido, porque sos tan pecador, porque sos... ¡Wow! Si hay predicadores y profetas tan santos, yo creo que, no sé, a la noche tienen que guardar la sala, o no sé qué pasa por ahí, pero yo creo que se deben incomodar en la cama con la sala. Se deben como acomodar, no sé, debe ser como una cosa extraña alguien tan santo. Yo creo que, no sé, que debe ser, capaz que son el Señor encarnado, no sé, una cosa extraña. Pero me gustaría que los predicadores y profetas de hoy en día se saquen la careta, no sean tan hipócritas y le echen el cargo continuamente al pueblo y no hablen de ellos. Somos un cuerpo, pecan ustedes, peco yo. Peca mi mano derecha, peco yo. Porque yo estoy encargada de orar por mi mano derecha. Esto es lo que te quería entregar, pastora. Que está muy bueno. Cuando dice... Me voy a extender un poquito porque esto está muy bueno para seguirlo. Somos tan responsables. Te lo digo por lo que te había entregado, de que a veces tu cuerpo se enferma por eso. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi miembro, de mi mente, y que me lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. Él como cabeza tenía miembros en el cuerpo. Está la cabeza que dirige los miembros del cuerpo, las manos, los pies, las articulaciones, inclusive también tu nariz, tu boca, son cosas activas en tu cuerpo. Está la cabeza y los miembros.
en el cuerpo natural. Y en el cuerpo espiritual está la cabeza y los miembros. Entonces él como cabeza tenía una lucha interior y los miembros de su iglesia también pecaban. Entonces también pecás vos como cabeza, porque vos tenés que cargar con el pecado de tu pueblo. El pastor tiene que cargar con el pecado del pueblo, tiene que orar por su pecado para que se sane. Porque Yeshua, nuestro sacerdote, sumo sacerdote, cargó con nuestro pecado en su cuerpo. ¿Para qué? Para hacer el sacrificio para que seamos perdonados. Entonces el deber del pastor, de la pastora, del siervo en sí, quien esté, tiene que orar por el pecado del pueblo sin juzgar, sin enojarse, sin matar al pueblo, para que saque ese pecado, se sane, pues entonces ya no peca parte del cuerpo, tampoco vas a pecar vos. Estás unida al cuerpo. ¿Por qué Yeshua dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí lama sabactani. ¿Cómo el Padre lo abandonó si son tres, están unidos continuamente? ¿Cómo es esto que hubo una separación entre el Hijo y el Padre? La separación estuvo porque en el momento Yeshua cargó con todo el pecado del mundo. El pecado y las enfermedades del mundo fueron cargadas dentro de su cuerpo y en él y en esa cruz, en esa maldición que estaba viviendo, en ese madero, porque la Escritura dice, maldito todo el que sea puesto en ese madero. Entonces, toda esa maldición que él estaba cargando hizo que el Padre tuviera que apartarse. No lo podía mirar con todo ese pecado y esas enfermedades. Pues él tuvo que hacer el sacrificio para que sean sanadas nuestras enfermedades y perdonados nuestros pecados. ¿Cuál es el deber del sacerdote? Hacer el sacrificio en oración para que el pueblo sea libre del pecado, se sane, porque por la insanidad viene el pecado, por la insanidad. Se sane su corazón para que ya no peque y sea libre de eso. Pero mientras tanto, si un miembro de tu iglesia está pecando, tú también estás pecando. Así que pastores, los que están, esto no es para los míos que están conectados, para ustedes, pero para los que están en YouTube escuchándome y sacándome el cuero, deje de ser tan hipócrita y decir a las hermanitas, porque si tenés una pollera corta, usted la mira, está pecando, si su hermana está pecando, usted también. Sáquese la careta, pastor, profeta, lo que sea, y deje de acusar al pueblo continuamente de pecadores como si usted fuera Jesucristo encarnado, libre de pecado. El que dice que no tiene pecado le hace mentiroso a Dios, dice la Escritura. Así que dejen de mentir y de engañar, háganse cargo de sus pecados y háganse cargo de los pecados del pueblo, porque como ministros de Dios tenemos que orar para que sean sanados y librados de eso. Así que si profeta, pastor, pastora, si sueña que está haciendo un pecado que no hace, no se alarme y se escandalizan, porque tal vez usted no lo tiene el pueblo, pero como lo tiene el pueblo, lo tiene usted. Es muy fuerte, pero es una verdad. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos quiere bien unidos en las buenas y en las malas. Amén. ¿Y sabes por qué sueñas que estás haciendo un pecado que no haces? Para que sientas lo que siente el otro y no lo juzgues. Como Yeshua hizo, no te juzgó por tu pecado, oró. Ahora, si oras para que ese pecado sea perdonado por el Señor en el hermano y salga afuera y sea libre ese hermano, y pasan años y le seguís predicando y seguís ayudando y ese hermano no cambia, deja que crezca estatura y plenitud con el trigo y va a venir el Señor con su voz y va a arrancar la cizaña. Amén. Porque todos entendemos la verdad. No hay ninguna persona que no esté dotada para comprender y entender. Así que esto lo te iba a decir en privado, pero ya que muchas veces me lo han consultado, le va a ayudar a muchas otras pastoras, pastores, este tema de entender por qué sueño que tengo un pecado que no tengo, que lo estoy haciendo y no lo hago. Hay alguien en el cuerpo que lo tiene y lo hace, o lo tiene y es inconsciente y no lo sabe. Y así como vos lo sentís, el Señor te lo hace sentir para que vos entiendas al otro y ores por esa persona, para que se sane en ese área y pueda ser libre. Eso es súper importante. Entonces el apóstol Pablo lo está diciendo. En su mente tenía la ley de Dios, pero su carne no. Entonces su mente quería obedecer y su carne hacía otra cosa. Entonces el apóstol Pablo quería ser obediente y el cuerpo que el apóstol Pablo dirigía no, porque la iglesia de Corintios tenía todos los dones y era muy pecadora. Tenía muchas cosas para cambiar.
podemos ver cómo el apóstol Pablo estaba sufriendo en él hasta que Cristo, hasta que Yeshua se ha formado en las vidas. Estaba sufriendo en oración, en sacrificio, orando para poder salir adelante de su yo que lo traicionaba y sacar al cuerpo que estaba en el mismo pecado y que iba contra Dios también. Hay mucha revelación para decir que, bueno, quería cerrarlo con menos cosas, pero el Espíritu me fue llevando. Así que, conclusión. En tu subconsciente, donde vos no estás consciente y donde no podés ver y no entender lo que pasa, hay una personalidad forjada que viene desde tu niñez, lastimada y herida, que te traiciona continuamente. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios sane nuestra niñez, sane el rechazo, el abandono, o los golpes, o los abusos, o las cosas que hayamos vivido con nuestra familia, para que ese yo malo no salga y nos traicione en la nueva personalidad que estamos fundando en Yeshua. Amén. Amén.